Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, Miss. Días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, chicos, disculpen por la demora, he tenido algunos percances, pero ya estamos aquí. Bueno, hoy vamos a empezar con el tema de proteínas. ¿Listo? Y al finalizar la clase también algunos de sus compañeros van a terminar de exponer sus temas. ¿Listo? Entonces, las proteínas, ya hemos visto carbohidratos, hemos visto lípidos y ahora en esta clase vamos a hablar de las proteínas en sí. Su metabolismo y digestión igual. ¿Listo? Entonces, ¿dónde encontramos las proteínas? ¿En qué alimentos principalmente son los que nos dan proteínas? Entonces, las fuentes importantes de las proteínas tenemos las carnes, obviamente, los frutos secos, las legumbres, en las verduras, en las hortalizas, algunos derivados del cereal también, en los lácteos, en los mariscos y crustáceos. El cuerpo normalmente, como les dije, la función de los carbohidratos principalmente es energía, pero las proteínas nos sirven para fabricar nuevas moléculas, nuevas células, ¿listo? Que están especializadas en desempeñar funciones específicas. Los carbohidratos todos se metabolizan y punto y nos da energía. En cambio las proteínas no. Las proteínas nos van a servir para diferentes funciones que ya se van a ir especializando en cada uno de estos tipos dependiendo de qué proteínas hay, porque hay tipos de proteínas también. Entonces, ¿de cómo está conformado químicamente una proteína? Puede estar formada obviamente primero por carbono, de hecho. También tiene átomos de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, aunque a veces también pueden contener algunas unidades de azufre, de fósforo y en menor proporción de hierro y de cobre, yodo y magnesio. ¿Listo? Las proteínas normalmente, al igual que los lípidos o los carbohidratos, no son más que uniones largas de estos carbono, más nitrógeno y se va uniendo así hasta formar una proteína. ¿Listo? En esta ocasión, la unidad básica de una proteína se llama los aminoácidos. ¿Listo? Entonces, los aminoácidos es una pequeña unidad de proteína que para que se vuelva proteína tiene que unirse este aminoácido más otro aminoácido más otro aminoácido y al final nos da una proteína. ¿Listo? Los aminoácidos normalmente están unidos por enlaces peptídicos, que se da justamente entre un grupo carboxilo y un grupo amino. Vamos a dejar muestra de puto. ¿Por qué está? ¿Por qué está? Madera. Entonces, como les decía, estas uniones de los aminoácidos con otros aminoácidos se va a dar gracias a este enlace peptídico que le encontramos justamente que se tienen que unir un carboxilo con un grupo amino. Si no, no se puede dar este enlace peptídico. Ahora, normalmente, como les dije, tenemos una cantidad de proteínas en diferentes alimentos y en este cuadrito de imágenes nos indica cuál es el porcentaje de proteína que nos da el consumir estos alimentos. El brócoli tenemos que nos da un 45% de proteína, tiene un 45% de proteína. Algunos tipos de hongos o que le llaman setas tienen 38% de proteína. Y también tenemos el tomate, las espinacas, que es el 49% de proteína. Sin embargo, también dice que hay proteínas derivadas de animales, o sea, no todas las proteínas están de origen vegetal. También tenemos la carne, por ejemplo. La carne de ternera dice 26% de proteína. La de pollo solo 23%. Y los huevos nos dan 12%. ¿Para qué nos sirve la proteína? Las proteínas van a tener unas funciones en casi todas como enzimas, que significan que son catalizadores, que ayudan a que se produzcan ciertas reacciones. ¿Listo? Es como que ustedes necesitan un pequeño empujoncito para que se puedan unir a otra aminoácido. Entonces, ¿para qué? Para que te conviertas en algo mejor. ¿Y qué se llama eso? Un catalizador, que te ayuda a que te puedas
convertir o metabolizar en otro, ¿no? Entonces, esos son las enzimas. Las otras funciones que nos dan las proteínas pueden ser, digamos, como la hemoglobina y otras moléculas que tienen funciones de transporte en la sangre, que ayudan a transportar ya sean nutrientes u otros, pero en la sangre. Otra función pueden servir como anticuerpos. Los receptores de las células también sirven como receptores de células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Un receptor es como que es su unión perfecta de alguien. Si yo soy un aminoácido A, necesito un receptor tipo A. Si encuentro uno B, C o D, no me va a dar conmigo porque yo soy A. ¿Listo? Y si no encuentro ese receptor en cierta célula, no me voy a poder unir a este y no voy a poder fijarme a ciertas moléculas. ¿No? Otra función puede ser de la actina y de la miosina. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, dentro de los aminoácidos decimos que, como les dije, son la unión básica de una proteína. Entonces, los aminoácidos, ¿qué son? Son pequeñas moléculas orgánicas con un grupo a las proteínas. Generalmente el número de aminoácidos que forma una proteína va a ser dentro de 100 a 300 aminoácidos que se unen y recién forman una proteína. ¿Listo? Tenemos aminoácidos esenciales, tenemos varios. Les he puesto algunos aquí, como la valina, la serina, la cisteína, el ácido glutámico, el ácido aspartico, ¿no? La albumina, el triptófano. Entonces, todos estos aminoácidos, como les digo, tenemos más de 10 aminoácidos, que nos sirven justamente como unidades básicas para que al unirse en un determinado orden nos den una proteína específica. Sí, está fuera, Diana. Después de dónde se va a pasar las fichas al sistema ya. ¿Listo? Entonces, después de que tenemos estas uniones de los aminoácidos básicos, como les digo, tenemos más de 20 aminoácidos básicos, nos da una proteína. Ahora, para que se dé esta unión de aminoácidos, hemos hablado de lo que es el enlace peptídico. ¿Y qué es un enlace peptídico? Aquí en la imagen se ve claramente. Tenemos que unir un grupo específico, o sea, el aminoácido tiene que estar de un costado específico donde dé justamente este OH, y el otro aminoácido tiene que estar del lado donde nos dé su NH2, su unión de hidrógeno. ¿Listo? Un carboxilo con un, que les dije aquí, a ver para que recuerden, un carboxilo con un grupo amino, el NH2. ¿Listo? Entonces, si tenemos este grupo carboxilo y un grupo amino del otro lado que nos dé el otro aminoácido, recién se puede hacer ahí un enlace peptídico. Y así como ya hemos unido a 2 aminoácidos, tenemos que unir a 100 para que nos dé una proteína recién. Estos enlaces peptídicos nos dicen que los péptidos están formados por la unión de aminoácidos mediante enlace peptídico. Es un enlace covalente que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente, dando lugar al desprendimiento de una molécula de agua. Al juntarse el carboxilo más el grupo amino, nos va a dar, aparte del enlace peptídico, nos va a sobrar un hidrógeno, 2 hidrógenos y un oxígeno. Por eso es que se da el desprendimiento de una molécula de agua. Entonces, así como se ha formado, como les decía aquí, a ver, he unido 2 aminoácidos mediante un enlace péptido. ¿Qué se llama estos? Ya no se van a llamar 2 aminoácidos, sino se va a llamar un péptido, 1. Y por lo tanto hay también dipéptidos, tripéptidos, hay tipos de péptidos. ¿Por qué? Porque va a depender a cuántos aminoácidos lo están formando. Un péptido es 2 aminoácidos, ¿no es cierto?
hoy también llamado dipéptidos, si el número de aminoácidos es de 2. Tripéptidos, si es el número de aminoácidos fuera ese de 3 que se han unido. Tetrapéptidos es la unión de 4 aminoácidos. Oligopéptidos, si el número de aminoácidos es menor de 10. Y también tenemos llamados los polipéptidos o cadenas polipeptídicas. Si el número de aminoácidos es mayor ya de 10, puede ser de 11, de 12, de 13, de 15, de 20, ya es un polipéptido. Entonces se han unido 20 aminoácidos, 30 aminoácidos, ¿listo? Y han formado estas cadenas polipeptídicas, también llamado un polipéptido. Entonces nos dice, sirve como un sustrato para la síntesis de proteínas. Esta función desde los aminoácidos, tenemos que los aminoácidos van a servir, 1, como sustrato para la síntesis de proteínas. 2, nos van a proporcionar nitrógeno para la síntesis de otros compuestos nitrogenados. Y la tercera función de los aminoácidos que son catalizados como energéticos. Nos dan energía. Sirven como un sustrato, o sea, sirven como base para hacer nuevas proteínas y también nos dan el grupo nitrógeno para la síntesis de otros compuestos que son nitrogenados. Entonces, dentro de lo que les decía que hay tipos de proteínas, tenemos las proteínas primarias, secundarias y terciarias. ¿Listo? Para no hacerlo muy complicado, solamente les he puesto un ejemplo de la primaria. Una proteína primaria, como lo ven al costadito, es una estructura primaria, prácticamente, donde tenemos una alanina, una arginina, y así se van uniendo un aspartato, y en esta ocasión tenemos como 20 aminoácidos, más o menos, que se han unido para formar una estructura primaria. ¿Por qué se le dice estructura primaria? La estructura primaria es una secuencia de aminoácidos de proteína. Nos indica que los aminoácidos que componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína va a depender de su secuencia y de la forma en que éstas se adopten. Digamos, vemos aquí en la parte derecha que tenemos una alanina. Pero si no empezaría con una alanina y yo le pongo una valina, la que está al último, lo pongo adelante. ¿Mi proteína va a ser la misma? No, ¿listo? Porque ya cambió la composición y el orden, sobre todo el orden, como les dice, de los aminoácidos que están componiendo esta cadena polipeptídica. ¿Listo? Al cambiar el orden, de estos aminoácidos, ya no va a ser la misma función que realice esta proteína, ya no se va a llamar lo mismo esta proteína y va a tener otra composición, función. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la secuencia y la forma en que ésta se adopte, vamos a tener estructuras primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las funciones que tienen en sí las proteínas, ya propiamente dichas, van a ser que tienen una solubilidad porque se mantienen siempre gracias a estos enlaces peptídicos que tenían, ¿listo? Ya sean fuertes o débiles que van a estar presentes, siempre van a estar ahí esos enlaces. Si aumenta la temperatura y el pH también aumenta, van a hacer que estas proteínas pierdan solubilidad. ¿Listo? Si antes eran muy solubles, ahora ya no lo son tanto. ¿Qué es solubilidad? Solubilidad es la capacidad de mezclarse. ¿Listo? Si eran solubles en agua o si eran solubles en aceites o tipos grasitas, ¿listo? Entonces, al aumentar yo la temperatura y el pH, en estas proteínas ya no van a ser tan solubles. Una parte de ellas se puede solubilizar, mezclar con el medio, pero la otra parte ya no. Otra propiedad importante es la capacidad electrolítica. ¿Qué se le llama la capacidad electrolítica?
es la que se determina a través de la electrólisis, en el cual si las proteínas se trasladan al polo positivo es porque su radical tiene un radical de carga, tiene carga negativa y viceversa. Entonces, esta capacidad electrolítica es que nos dice que la proteína va a tener o bien una carga positiva o bien una carga negativa, y esto va a ser gracias a su pérdida o ganancia de radicales. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica, ¿listo? Que está determinada por su estructura primaria. El amorticible también como amortiguadores de pH. Entonces, al servir como amortiguador de pH es conocido como un efecto tampón. ¿Listo? Actúa como un amortiguador de pH debido a que su carácter es anfótero, es decir, que pueden comportarse como ácidos, o sea, pueden soltar electrones. Y a veces también pueden comportarse como bases, o sea, que toma electrones de otro, gana electrones, quita electrones. ¿Listo? Entonces, un amortiguador de pH también es conocido una de las funciones principales de las proteínas, que les sirve como amortiguadores. Ahora, si hablamos de cómo vamos a hacer que digamos que nos comemos una lentejita o carne, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro para que se metabolice, para que se logre absorber dicha proteína? ¿Listo? Entonces, igual que las clases pasadas, tanto en los carbohidratos, en los lípidos, han visto que todo empieza por la boca, ¿no es cierto? Primero va disgregándose hasta ir rompiendo cada vez en más pequeñitos las cadenas en este caso de proteínas, para al final poder asimilar estas. Entonces, la digestión propiamente dicha empieza en el estómago, donde va a actuar la enzima pexina. ¿Listo? Gracias a esta enzima, la pexina, que está en el estómago, que se produce también en la región fúngica del estómago, transforma esta molécula proteica en polipéptidos y péptidos. De lo que era una proteína de 100 a 300 unidades de aminoácidos, ya lo va cortando en cada vez cadenas más pequeñas de péptidos. Posteriormente en el intestino, todo esto pasa al intestino y se completa recién ahí la digestión por acción de dos enzimas, las pancreáticas, la trixina, la quimiotrixina y la carboxipeptidasa. Gracias a estas 4 enzimas, además de otras como las aminopeptidasas y las hipeptidasas, son originadas en la mucosa intestinal. Entonces, casi toda la digestión de las proteínas se da en lo que es el intestino delgado. ¿Listo? El resultado final, después de que pasen por el intestino delgado, va a ser que se van a hacer que estas enzimas, que el resultado final de la acción de estas enzimas son aminoácidos simples. ¿Listo? De lo que era una proteína de 100 a 300 unidades, ahora se ha dividido tanto en cadenas pequeñas hasta obtener aminoácidos simples, o sea, un aminoácido. O capaz un tripéptido o un dipéptido, pero no más grandes, ¿listo? Que por su solubilidad son fácilmente absorbibles a través de la mucosa del intestino delgado. Listo. Entonces ya tenemos ahí más o menos la digestión de lo que son las proteínas. Principalmente se da en el estómago, luego en el intestino, donde terminan de dividirse las cadenas y nada, justamente ya aminoácidos simples, que ya recién pueden ser absorbidos a través de la mucosa del intestino delgado y pasan al torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otra imagen donde nos dice las proteínas se convierten en polipéptidos, de polipéptidos entran a tallar estas enzimas que encuentran en el intestino delgado, donde tenemos ahí la trixina, quimiotrixina y la elastasa.
que hacen que este polipéptido se divida en dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Gracias a esto, ya tenemos aminoácidos que pueden pasar la membrana intestinal para poder ser absorbidos y transportados a donde se requiere. Entonces, si hablamos ahora de digestión y absorción de las proteínas, tenemos que la digestión de las proteínas comienza en el estómago por la acción de la pectina, no se olviden de esa enzima, pectina, y esta es la que te contribuye a producir un quimo más homogéneo, pero no resulta esencial para la digestión completa de las proteínas. La mayor parte de la digestión de las proteínas, ya les dije, se da en el duodeno y en el yeyuno, que es el intestino, con la ayuda de diferentes enzimas. Vamos a empezar por la derecha. ¿Listo? Tenemos las exopeptidasas, que son las enzimas que separan los aminoácidos del extremo de las cadenas polipeptídicas. Y nos dan dos, la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. Después, para el lado izquierdo, tenemos la acción de las endopeptidasas. Gracias a estas, que son enzimas del jugo pancreático, dividen los enlaces peptídicos y peptídicos. Tenemos así que nos da la trixina, quimiotrixina y la elastasa. Entonces, al final nos dice que las cadenas polipeptídicas son digeridas en aminoácidos libres y dipéptidos o tripéptidos. O sea, tripéptidos, ya les dije, es unión hasta de 3 aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres se van a absorber por cotransporte con el ion sodio en las células epiteliales y son secretados en los capilares sanguíneos. Llega a la sangre. Y los dipéptidos y los tripéptidos son los que ingresan en las células epiteliales por acción de un solo acarreador hacia el citoplasma celular. Una vez en el citoplasma recién son hidrolizados ya como aminoácidos libres, forma bajo la cual se secretan en la sangre. Entonces, si ya sabemos cómo se da la digestión y absorción de proteínas, vamos a ver de lo que es el metabolismo de las proteínas. Si hablamos del metabolismo de las proteínas, tenemos 3 procesos importantes: la transaminación, la desaminación y la descarboxilación. ¿En qué consiste la primera? La transaminación normalmente es una reacción que consiste en transferir un grupo amino de un aminoácido hasta un cetoácido. Y se obtiene de esta forma un cetoácido que corresponde al aminoácido inicial y el aminoácido correspondiente al cetoácido inicial. ¿Listo? La transaminación, como ven en la imagen de abajo, tenemos que es una reacción donde ya un aminoácido va a sufrir un pequeño cambio gracias a estos cetoácidos que nos dice y se va a ir transformando. Entonces, este proceso de transaminación, que normalmente es irreversible, es catalizado gracias a las transaminasas. Todo tiene sentido, ¿no es cierto? Una transaminación es catalizado gracias a las transaminasas. ¿Por qué? Porque esas son las capaces que hacen reaccionar con todos los aminoácidos, con todos los tipos de los aminoácidos. Estas transaminasas normalmente son empleadas, dentro de las que son empleadas tenemos la transaminasa glutámica y la alanina transaminasa, que sirven como coenzimas de las transaminasas. Entonces, la transaminación pasa desde un cambio, ¿no es cierto? Gracias a estas transaminasas, como la transaminasa glutámica y la alanina
transaminasa. Como ven en la imagen de abajo, tenemos que las flechitas van hacia la izquierda. ¿Listo? Pero si hablamos de una desaminación, las flechitas van hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, si yo les digo transaminación es igual que desaminación, no, ¿no es cierto? Justamente ambos son contrarios. Uno va hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Si uno va avanzando, el otro va retrocediendo. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos, ¿están vivos? ¿Sí? No, profesora. A ver, vamos a ver a unos compañeros que no hemos llamado. Michelle. Michelle Lourdes, ¿está? Michelle. Sí, Miss. Buenos días, Michelle. Una consulta, a ver si estamos entendiendo. Si yo quiero, la proteína es una unidad obviamente complicada, de 100 de 300 unidades. ¿Cuál es la unidad básica de una proteína? Michelle. A ver, chicos, otro que me responda. Miss, son los aminoácidos. ¿Quién me respondió? Yo, Michelle. Miss. Sí. Sí. Exacto, son los aminoácidos. ¿Listo? También Maribel y Angie me respondieron. Muy bien, chicas. Exacto, y listo. ¿Y se acuerdan cuál era la unidad básica de los carbohidratos? Profesora, los monosacáridos. Cuando hablamos de una glucosa, por ejemplo, ¿qué era una glucosa? Era un... Un monosacárido. Monosacárido. Exacto, un monosacárido. A ver, ¿quién nos respondió? Vamos a ir anotando, chicos. ¿Xiomara? ¿Sí? Miss. Ya está, Xiomara, entonces. Muy bien, Xiomara. Entonces voy a ir anotando, a ver, esperen. Xiomara y Michelle. Vamos aquí. ¿Y cuál será la unidad básica de los lípidos? Un aminoácido, un ácido graso. Un ácido graso, me dice Daisy. A ver, a todos sus compañeros. Los que han expuesto lo menos lípidos, chicos, ¿dónde están? ¿Está bien lo que dice su compañera? A ver, me están escribiendo por aquí. Maribel Santander también nos dice ácidos grasos. Angie nos dice un glicerol. Ya, está bien, Daisy. Es ácidos grasos, exacto. Listo. Entonces, muy bien, Daisy. Sí eran ácidos grasos.
Porque se acuerdan que un ácido graso se unía a 3 ácidos grasos, se unió a un glicerol. ¿Y qué es lo que formaban? Un Triglicérido. Exacto, muy bien. Vamos a sacar 20 en este examen, chicos. Exacto, entonces eso era lo que hice. Hasta donde se va convirtiendo lo más chiquitito, ya sea una proteína, un carbohidrato o un lípido, es la forma en que se va a poder recién meter entre las membranas de las células para poder ser usado, ya sea como energía, ya sea para poder transformar o reparar algo de la célula. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se tiene que acordar principalmente. ¿Listo? Entonces, como les decía, ya hemos visto la transaminación. Ahora vamos a hablar de la desaminación que les decía, ¿no? Es todo lo contrario a la transaminación. Si uno iba de ida, el otro va de vuelta. ¿Listo? En la transaminación pasaba de un ácido cetoglutárico a un ácido glutámico hasta una glutamina. En la desaminación va al revés, de una glutamina a un ácido glutámico hasta un ácido cetoglutárico. Entonces, la desaminación es donde los aminoácidos, cuando ustedes vean la palabra AA, significa aminoácidos. ¿Listo? No se olviden eso. Donde los aminoácidos, la desaminación es el proceso donde los aminoácidos sufren un proceso metabólico, en el cual a partir de un aminoácido se va a obtener un cetoácido correspondiente y amoníaco. Entonces, entre las enzimas que sirven para esta desaminación, hay algunas que requieren también de otra participación de un cofactor, ya sea de óxido reducción, denominados en este caso una desaminación oxidativa. Entonces, la principal enzima que nos sirve para este proceso de desaminación, tenemos a la desaminación, que cataliza la desaminación oxidativa específicamente, es la deshidrogenasa L-glutámica. La deshidrogenasa L-glutámica es la cual es específica para este aminoácido. ¿Qué aminoácido está en el ejemplo? Del L-glutamato o el glutamato. ¿Listo? Este aminoácido necesita, para que se desamine de forma oxidativa, una enzima específica, que es la deshidrogenasa L-glutama. Ya. Entonces, como vemos en la imagen de abajito, tenemos un glutamato más agua. Llega esta glutamato deshidrogenasa, enzima obviamente, que lo convierte, lo metaboliza, lo cataliza este glutamato y se vuelve un alfa-cetoglutarato. Más una molécula ¿de quién? ¿Dónde les dije? Aquí. Amoníaco. Se llama amoníaco. ¿Listo? Entonces, lo que ha hecho es de un glutamato, lo ha prácticamente cambiado, ha hecho que pierda su grupo nitrógeno que tenía este glutamato, y al perderlo, más también ha perdido 4 hidrógenos, se ha formado un grupo amoníaco como sobrante. Y ya no es un glutamato, ahora se vuelve un alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Entonces, esta desaminación nos dice que, como en la imagen que tenemos acá,
Nos dice, la primera reacción que se da normalmente es la ruptura del aminoácido, que casi siempre es la remoción de este nitrógeno que les decía con sus hidrógenos, que se llama su grupo alfa-amino, con el objetivo de excretar ya el exceso de nitrógeno. Al juntar tantos grupos amino, tantos nitrógenos, se va a excretar el nitrógeno. ¿Pero de qué forma? Como la forma del amoníaco. Y al final nos va a dar lo que es la urea. ¿Listo? La urea, que es el principal producto de excreción de nitrógeno en los mamíferos terrestres, no necesariamente solo para nosotros, pero que es el principal forma de excretar nitrógeno de nosotros, que se sintetiza gracias a partir del amonio y el aspartato. Ambas sustancias van a ser derivadas del glutamato, este aminoácido anterior del cual estábamos hablando, el glutamato, donde su producto principal va a ser como producto principal de la desaminación. Entonces, gracias a esta desaminación, principalmente del glutamato de este aminoácido, se va a liberar estos amoníacos y al final nos va a dar como producto la urea. ¿Listo? Que es el producto principal de excreción de la forma del nitrógeno. Apaguen su micrófono, chicos, los que no quieren que se les escuche. A menos que vayan a preguntar, es normal, chicos. Entonces, obviamente, ¿dónde se forma la urea y dónde se forma toda esta excreción del nitrógeno? Ya les he dicho, obviamente es la forma de la orina la que se va a formar para poderse eliminar esta urea mediante la orina, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos al lado derecho un riñón, donde está actuando la glutaminasa y hace que la glutamina se vuelva un glutamato más un amoníaco. ¿Listo? Y así tenemos como todo el dibujito que está de celeste es una mitocondria también, donde también nos explica cómo se da algunos cambios entre otros aminoácidos. Algunos otros aminoácidos que también tienen el grupo nitrógeno o el grupo amino que se puede liberar, también pueden sufrir este proceso de perder justamente su grupo amino para ser eliminado el exceso, como dice, de nitrógeno que tenemos. ¿En qué forma? En forma de la urea. El siguiente proceso que tenemos es el de la descarboxilación. ¿Qué es la descarboxilación? Es otro proceso de metabolismo de las proteínas. ¿Para qué nos sirve? Porque los aminoácidos muchas veces deben incluir una separación de su grupo carboxilo, como el CO2. ¿Listo? Si se dan cuenta, dice desaminación. ¿Quién era el grupo amino? El NH4. ¿Listo? Acuérdense eso. Amino. Pierde nitrógeno, que ese grupo amino es el nitrógeno. ¿Listo? Ahora, si hablamos de una descarboxilación, ¿qué es lo que va a perder? Un CO2, un grupo carboxil. ¿Listo? Acuérdense eso, chicos. Todo tiene sentido a veces con los nombres. Entonces, el metabolismo de que sufren estos aminoácidos van a hacer que se pierda o se separe este pequeño grupo carboxilo de su forma inicial del aminoácido. Entonces, este tipo de reacción normalmente también va a tener una enzima que lo cataliza específicamente para que se dé esta pérdida de grupo carboxilo. ¿Qué enzima va a ser esta? La descarboxilasa.
también tiene sentido, ¿no es cierto?, descarboxilación, que enzima descarboxilasa. ¿Listo? Entonces, estas enzimas que son específicas que emplean el fosfato del peridoxal como un cofactor. Cofactor ya les he dicho, como un ayudante, para que pueda realizar la reacción. Entonces, la descarboxilación de aminoácidos da lugar a diferentes aminas, entre los cuales algunos tienen una gran importancia metabólica, como es el caso de la histamina y tirosina. ¿Listo? Entonces, gracias a esta descarboxilación se va a transformar mi aminoácido en algo más importante, como en el caso de las histaminas o las tirosinas. Entonces tenemos aquí un ejemplo de la tirosina que tiene en la parte superior con azulito un grupo carboxilo. ¿Qué es lo que va a perder? Entonces, gracias a la dihidroxifenilanina, llamado también DOPA, va a tener su enzima DOPA descarboxilasa y de esta dihidroxifenilanina va a pasar a una dopamina. Ahora, ¿para qué? Ya hemos visto los tres tipos de metabolismo y de ahora vamos a decir, ¿para qué nos sirve el catabolismo de los aminoácidos? ¿Por qué? Porque gracias a este catabolismo, los aminoácidos necesitan ser absorbidos, transportados en la sangre y ¿hacia dónde? Hacia las células, donde recién van a sufrir este tipo de reacciones de transformación prácticamente, porque van a sufrir cambios, van a perder sus grupos algunas veces y van a consistir en el intercambio de este grupo amino, de un aminoácido a un cetoácido, como les decía en la primera parte, y también lo que resulta en la formación de un nuevo aminoácido a partir de otro. De esta manera la célula se provee de estos aminoácidos que han perdido los otros y también se provee de aminoácidos no esenciales para la biosíntesis proteica. Es decir, que si ustedes se consumen, digamos, carne o legumbres, tienen aminoácidos porque tienen proteínas, al disgregarse les va a dar aminoácidos libres. Pero estos aminoácidos no es a veces lo que nuestro cuerpo necesita. O sea, es un aminoácido como, a ver aquí, como un glutamato. ¿Listo? O puede ser, sino como como una tirosina. De unas... Ay, a ver chicos, espérenme un ratito. Ya. Entonces, como les decía, nuestro cuerpo va a consumir algún alimento que nos produzca un aminoácido X, ¿listo? Puede ser una glutamina, digamos. Y nuestro cuerpo no puede sintetizar, ni tampoco nosotros podemos consumir ciertos aminoácidos que son esenciales. Entonces, es una de sus tareas. ¿Qué aminoácidos son los esenciales? Es un grupito pequeño. De todos los aminoácidos tenemos una cantidad de aminoácidos llamados esenciales, que como les dice son esenciales para nuestro cuerpo, pero nosotros no lo podemos hacer de la nada. Necesitamos ciertos alimentos que tienen ciertos aminoácidos que van a ser metabolizados y cambiados en cada célula al perder o ganar ciertos átomos que van a hacer que se conviertan estos aminoácidos normales
en aminoácidos esenciales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se da un catabolismo de aminoácidos. Son aminoácidos que son absorbidos, llegan a las células, pero en las células donde recién se provee de, al transformarlos, se provee de estos aminoácidos no esenciales para la biosíntesis proteica. Dentro del catabolismo de los aminoácidos, tenemos que los aminoácidos esenciales necesarios deben ser aportados al torrente sanguíneo. Una vez formados en el fondo de los aminoácidos, empieza el proceso de la formación de la proteína en cada célula. ¿No? Se ha determinado que una célula normalmente forma de 1500 a 2000 proteínas diferentes, cada una de ellas con una función específica. Nelly, ¿quién está en la parte de madera? Listo. Nelita, ¿tú estás en la parte de madera? Entonces, el amoníaco es uno también de los que se forma. El amoníaco se integra normalmente a la sangre y pasa al hígado, donde se forma la urea, la cual pasa a la sangre y también es excretada por la orina. ¿Listo? También hay lo que le llaman el ciclo de la urea, cómo esto se va transformando hasta realizarse estos cambios necesarios, se usa y se elimina lo que no nos sirve. Hay muestra que recepcionar, ¿ya? Sí, afuera está Diana. Ahorita seguro va a ir. La manda por la parte de madera. Sí, es que está tomando. Tiene que esperar. ¿Listo? Entonces, también tenemos en cada, como en el ciclo de la urea, también tenemos como este pequeño cuadrito de aquí, donde se va transformando, digamos, un aminoácido que entró hasta, tenemos que se convirtió en un cítrico, a un isocítrico, a un cetoglutámico, a un succínico, fumárico, málico y nos da un oxalacético. ¿Listo? Entonces, cada grupo amino se va transformando, como les he dicho, y va entrando a veces a estos pequeños ciclos donde nos va dando algunos cambios y algunos también que nos va sobrando. Es que mi compañera está afuera y es la encargada. Yo adentro solo proceso. Entonces tiene que esperarse el paciente porque mi compañera solo está tomando acá. Al rato termina, va allá y así. De ahí va. Eso pues. Porque así si no vamos a avanzar. A ver, aquí tenemos otro cuadrito, listo. Entonces, en sí es eso, el catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos no va a ser más que el cambio de cada aminoácido que entra y sale, obviamente, de las células, entra de una manera, sale de otra, y justamente gracias a esta transformación, la célula obtiene lo que necesitaba, un aminoácido esencial, y elimina algunos grupos como el carboxilo, el amino, que se van excretando, liberando como urea en el caso de los grupos amino. Y en el grupo de carboxilo, bueno, se va a ir transformando hasta poder eliminarse. ¿Listo?
También dentro de las proteínas tenemos lo que les dije antes, el ciclo del ácido cítrico. Y también tenemos el ciclo de la urea. Listo, chicos. Entonces voy a empezar a abrir los trabajos de sus compañeros que me han enviado. A ver, esperen. Listo. A ver, está su compañera. Primero me da unas diapositivas, chicos, que dice metabolismo de las proteínas, pero no me han puesto su compañera el nombre. Tampoco tiene nombre en el WhatsApp. A ver, chicos, reconozcan de quién son estas diapositivas. Lo voy a poner en pantalla. Jennifer. ¿De quién son las diapositivas, chicos? ¿No le han puesto nombre? Ya, Ya. Jennifer, ¿cuál es tu apellido? Ya les he dicho, chicos, pongan su nombre completo en sus... sí, mamá ni pasa. Jennifer, me has mandado la diapositiva, pero no me has mandado la monografía. Ah, está en la plataforma, mire, lo puse en la plataforma. Entonces, puedes empezar, Jennifer. Ya. Bueno, el tema que me ha tocado a mí es el metabolismo de proteínas. Y bueno, pues empezamos por qué es el metabolismo. El metabolismo va a ser un conjunto de cambios físicos y químicos que se van a producir en los tejidos del cuerpo para destruir o construir moléculas gracias a los alimentos. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas van a ser macromoléculas compuestas por carbono, oxígeno, nitrógeno, y aunque también pueden contener azufre y fósforo. Estas mismas también van a estar formadas por aminoácidos que van a estar unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces péptidos. Siguiente.
Siguiente, profesora. Jennifer, te decía, ¿no tienes cámara para activar la cámara? Ah, ya. Sí. Ya has hecho, con los que tienen cámara es un puntito extra. Nos queremos conocer. Ahí te vemos, Jennifer. Muy bien. Ya. Síguenos explicando. Ya, puede pasar al siguiente. Siguiente. El siguiente, Miss. Ya está. Bueno, ¿en qué participan las proteínas? Las proteínas van a participar en lo que es el control de control de las reacciones químicas, en las fuentes respiratorias, función respiratoria, orgánicos de la musculatura, un proceso de circulación en la sangre, va a también participar en la defensa de nuestro organismo contra bacterias y virus. Las proteínas también las podemos encontrar en alimentos de origen vegetal y de origen animal. En animal tenemos la leche, la carne, el pescado, huevo y queso. Y de vegetal tenemos el arroz, legumbres, el pan y las avellanas o almendras. El siguiente. El metabolismo de las proteínas. Bueno, el metabolismo de las proteínas es en el organismo, como se continuamente pequeñas cantidades de proteínas a través del intestino y del riñón. Y para poder compensar esa pérdida inevitable, cada día deben de irles por lo menos unos 30 gramos de proteínas con alimentos. Indicar las proteínas de la dieta diaria no pueden ser absorbidas, por ello han de ser hidrolizadas hasta aminoácidos libres y pequeños péptidos, los cuales estos pueden ser absorbidos en el intestino y de esa forma van a poder pasar por la sangre. El siguiente. Bueno, aquí podemos ver también cómo se da el metabolismo proteico. El metabolismo proteico también va a consistir en la degradación de las proteínas en tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres que a través de la acción de la enzima proteolíticas a lo largo del tracto gastrointestinal para posteriormente va a pasar al interior del enterocito y al sistema portal y finalmente al hígado, y el cual se transporta al sistema sanguíneo o va a ser sometido a un proceso de catabolismo. Los aminoácidos catabolizan solo cuando van a exceder la cantidad de proteína requerida por el organismo para la biosíntesis, que va a ser formada por un amoníaco, resultado de la desanimación oxidativa del glutamato. Y el amonio resultante va a ser un elemento tóxico para el sistema nervioso central, que su eliminación va a ser efectiva por 3 vías, por la síntesis de urea, la formación de glutamina y por órganos extrahepáticos y extrarrenal por medio de la orina. Siguiente. Así también el metabolismo va a tener un proceso que va a ser la digestión, absorción, metabolismo de aminoácidos en el enterocito, metabolismo de aminoácidos en el hígado y la degradación. En la degradación va a tener lo que es la transanimación, desanimación y descarboxilación. Asimismo tenemos lo que es el anabolismo proteico. En el anabolismo proteico el organismo va a precisar de aminoácidos continuamente para poder llevar a cabo lo que la formación de proteínas, ya sea por desgaste o por obstrucción producida por una patología o para
o para favorecer el crecimiento corporal. También en el proteico, y en la dieta va a haber una cantidad suficiente de hidratos de carbono y grasas. Ahora, lo que es el catabolismo proteico, el cuerpo va a utilizar a diario proteínas para poder desarrollar sus múltiples funciones corporales. Hace referencia a acciones destinadas al uso de proteínas que produce su inevitable degradación, tanto en el caso de proteínas corporales como que se van a procesar en la dieta. Aquí vamos a ver lo que es ya la digestión proteica, que primero va a empezar por la digestión parcial en las proteínas por los ácidos del estómago, ya que de la enzima peptina. En la segunda parte ya podemos ver lo que es además de las proteínas, esta va a pasar por las enzimas lideradas por el páncreas, y la digestión de los aminoácidos va a tener un lugar principalmente dentro de las células, que es en el intestino delgado, y los aminoácidos van a ser absorbidos en la vena portal y transportadas al hígado. A partir de ahí van a entrar al torrente sanguíneo, y luego las proteínas que no se van a absorber o que no se van a utilizar, van a ser eliminadas a través de... Y bueno, eso sería todo, Miss. Eso sería todo, Miss. Gracias. Profesora, eso es todo. Gracias, Jennifer, no me habías escuchado. Ya. Sí, Miss. Ya. Apaga tu cámara, Jennifer, gracias. Ahora vamos a ver si está Yulisa Ticón, ¿está? Yulisa. Sí. Ya, Yulisa. Se mira la pantalla ya, a ver. Ya está. Yulisa, puedes empezar. Ante todo, buenos días profesora, buenos días compañeros. El día de hoy voy a exponer el metabolismo de carbohidratos. Primeramente, ¿qué es el metabolismo? ¿Qué diga los carbohidratos? Los carbohidratos de carbono son los azúcares eliminados de fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como frutas, granos, verduras y productos lácteos. Ya. ¿Cuál es el metabolismo de los carbohidratos? Cuando nuestro organismo digiere o absorbe y metaboliza los carbohidratos, estos se transforman en glucosa que es transportada por el torrente sanguíneo hasta llegar a los tejidos como músculo esquelético y cardíaco, tejido adiposo y otros, cuyo transporte al interior de la célula para generar energía es facilitado por mis grupos de asistente.
El metabolismo de carbohidratos. Metabolismo se define por glucógeno y glucogénesis y glucogenólisis. Y glucosis, la glucosa va por glucogénesis. El piruvato es lácteo y acético del carbono. Me pasa a la siguiente. ¿Cómo se transforman los carbohidratos en glucosa? Todos los carbohidratos se descomponen en azúcares simples, que se absorben en el torrente sanguíneo. A medida que el nivel de azúcar se eleva, el páncreas libera la hormona de insulina, que es necesario para mover el azúcar de la sangre a las células, donde se puede ser usada como energía. Y la siguiente. Voy a explicar dónde la glucosa en sangre, la glucosa en alta en sangre produce insulina, el glucagón, glucosa baja en sangre, es baja la glucosa en sangre, el hígado, la glucosa de glucógeno. Lo siguiente. ¿Qué están haciendo? No. ¿Cuál es el enzima que ayuda a descomponer los carbohidratos? Los efectos de la lasa descompone los carbohidratos de almidón en azúcares simples, las cuales son más fáciles de absorber. Esta enzima también se encuentra presente en la saliva. ¿Cómo se absorben los carbohidratos en el cuerpo? La absorción de carbohidratos, la glucosa formada por la digestión de los carbohidratos se absorbe por el intestino. El transporte a través de la membrana del enterocito depende del tipo de monosacárido que debe atravesar la membrana. También hay comida, mucha comida. Y mi papá va a hacer una pachamanca. Sí, mi papá me habló de Listo, Yolita. Puedes apagar tu cámara. te ayuda a buscar las piedras para la Pachamama. Gracias, te invito a mi chakra para que vayamos a recoger frutas para la comida y para que tú la puedas llevar de regalo. Bueno, chicos, alguien más me han dado sus diapositivas porque no encuentro otras recientes. ¿Alguien más que falta exponer, chicos, los que me han enviado para esta semana? Ya, chicos, entonces espero que, no sé si alguno de ustedes no ha llegado a la clase pasada y le falta exponer, pero creo que ya me han expuesto casi todo lo que les he mandado tema. ¿Listo? Ya les he dicho que todos tienen que tener una exposición si quieren. Entonces, la siguiente semana es la última oportunidad. Ya saben que me tienen que enviar sus diapositivas un día antes para que puedan completar esa nota. ¿Listo, chicos? Entonces, la siguiente semana, que nos cae el lunes 24, es prácticamente ya. Estamos culminando el curso, chicos. Dime, Xiomara. Mi compañera Daniela, que le tocaba exponer hoy día, no pude exponer porque está un poquito mal. Me dijo que le dijera eso. ¿Pero me ha mandado sus diapositivas? Tampoco. Creo que sí le mandó, me dijo. ¿Qué me dice su nombre de tu compañera? Daniela Chávez. Ah, Daniela, creo que sí. Ya, lo estoy anotando a ver por aquí. Tiene oportunidad para la siguiente semana, ¿ok? Le dice a tu compañera que la siguiente semana puede exponer y que si no me ha mandado sus diapositivas y monografía, por favor lo puede hacer también.
¿Listo? Hasta la siguiente semana tienen, como les he dicho, todos los que no han expuesto les falta exponer, que no han tenido grupo, como han sido de 2 o de 3 a veces, pueden exponer a la siguiente clase haciendo grupo de 1, porque ya son poquitos los que faltan. Y exponen, ¿listo? Me piden por el WhatsApp, ya tienen ahí mi número. En el grupo me piden un tema y yo se lo... ¿Listo? ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Las tareas, ¿cómo están yendo con las tareas, chicos? ¿Están enviando? Y hoy ya tienen que enviar, ya saben. Hace 2 semanas más o menos son las que me faltan calificar, así es que no he visto muy bien sus tareas de las últimas semanas de carbohidratos, de lípidos. Así es que no se olviden, chicos, por favor, de enviar sus tareas. Ya estamos ya culminando prácticamente el curso, tienen que completar sus notas, ¿listo? No se olviden de enviar sus tareas. Los que han expuesto y no me han mandado monografías, también me envían sus monografías. Les iba a dejar con un videito aquí. Espérenme, chicos, estoy poniendo. Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar dos péptidos, obviamente forman los dipéptidos y varios dipéptidos están absorbidos por las velocidades del intestino del doblar fundamentalmente a nivel de los enlaces como son la lisina y la arginina. En los animales podemos decir que las endopeptidasas tienden a reducir el tamaño de los aminoácidos mediante la hidrólisis. Esa es una de las funciones sumamente importantes. Mientras que las exopeptidasas Listo, chicos, vamos a ir viendo este videito para terminar lo que es la clase de hoy. ¿Listo? Que las exopeptidasas, siendo carboxipeptidasas o aminopeptidasas, tienden a liberar los aminoácidos. Es un cuadro entonces que nos muestra que a nivel del estómago ya un grupo de enzimas proteolíticas empieza a hidrolizar, reduciendo el tamaño de las proteínas, y otro grupo también a nivel del intestino hidroliza los aminoácidos como estructuras pequeñas, los cuales obviamente serán absorbidos por las velocidades del intestino delgado para luego pasar hacia el torrente sanguíneo y dirigirse hacia las células son positivos, ¿no? La fichita ya la manda para allá. En las plantas, las enzimas proteolíticas se encuentran son necesarios para el crecimiento de la proteína. En las organelias se de hidrólisis que permite transportar esos aminoácidos para favorecer la síntesis de nuevas proteínas que serán utilizadas posteriormente. Esto es importante, no se olviden que los aminoácidos se relacionan específicamente con el nitrógeno. Veamos ahora lo que ocurre con los aminoácidos. Los aminoácidos, su proceso biodegradativo, también denominado catabolismo, van a experimentar una serie de enzimas, fundamentalmente a nivel de los grupos funcionales aminos y carboxílicos. Es necesario este proceso degradativo para que estos aminoácidos puedan de alguna manera generar
algo de energía, pero fundamentalmente favorecer la síntesis de metabolitos intermediarios que serán útiles a la hora de sintetizar nuevos aminoácidos. Entonces, cuando los procesos degradativos de los aminoácidos se realizan a nivel del grupo amino, se denomina desaminación. La desaminación consiste en la liberación del grupo amino de los aminoácidos, dejando libre ese nitrógeno en forma de amoníaco, los cuales pueden ser utilizados en síntesis posteriores para nuevos aminoácidos. Pero también el otro grupo funcional que tiene los aminoácidos, el carboxílico, va a experimentar un proceso de degradación, que se denomina descarboxilación. Este grupo carboxílico se va a biodegradar hasta la eliminación de dióxido de carbono. ¿Dónde se produce la degradación de los aminoácidos? Es fundamentalmente en el metabolismo. La pérdida del grupo amino se realiza de manera inicial, luego tiene su acción sobre el grupo carboxílico. Son prácticamente procesos casi mecánicos. La desaminación y luego la descarboxilación. Muchos aminoácidos son transferidos al glutamato, el cual por las desaminaciones oxidativas llega a formar obviamente el amonio, que posteriormente buscará algunas formas de eliminarse, puesto que este nitrógeno que se va a generar puede ser almacenado, como en el caso de los carbohidratos y los. Si seguimos ampliando las desaminaciones, vamos a encontrar que las desaminaciones son procesos que se desarrollan a nivel del grupo amino. Estos procesos son de tres tipos, denominadas desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa y desaminación deshidratante. Son tres los tipos que se desarrollan a nivel del grupo amino. La desaminación oxidativa va a ser un proceso en el cual sobre los aminoácidos actúan enzimas llamadas aminoácidos de grasa, el cual actúa fundamentalmente sobre el grupo amino, liberándolo en forma de amoníaco. Entonces el grupo amino se libera en forma de amoníaco, por lo tanto este aminoácido ahora se transforma en un cetoácido, donde ya no tiene grupo amino. Y obviamente liberación del agua. Muchas veces este cetoácido puede seguir una ruta biodegradativa siguiendo el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, el cual va a permitir generar obviamente energía, pero en poca cantidad. Podríamos decir que es una ruta que permite unir el metabolismo de los carbohidratos con el metabolismo de los aminoácidos. Entonces nos muestran que los metabolismos no están separados, en algún momento en este proceso de la desaminación oxidativa, con preferencia experimentan los aminoácidos de la serie D. La serie D tiene la capacidad de desviar la luz hacia la derecha, por eso se denomina exógeno. Son entonces este tipo de aminoácidos los que se biodegradan de manera mucho más rápida. Es un ejemplo de una desaminación oxidativa, ¿no es cierto? Tenemos el glutamato, tenemos el NAD oxidado, tenemos el agua, y es importante que el amoníaco se puede liberar, el grupo amino en este caso se puede liberar en forma de amoníaco, y queda el glutamato, el alfa-cetoglutarato, y obviamente el NAD oxidado pasa a NAD reducido. Aquí implícitamente existe una reacción oxo-redox. NAD oxidado pasa a NAD reducido, reacción de reducción, y el glutamato se estaría oxidando. Entonces, como ya decimos, el alfa-cetoglutarato en su proceso degradativo puede llegar hasta el dióxido de carbono y agua, siguiendo estas rutas: ciclos de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. El alfa-cetoglutarato también puede considerarse como un nexo entre el metabolismo de las proteínas con los carbohidratos. Los aminoácidos que se degradan por este mecanismo suelen denominarse mucoplásticos. Los aminoácidos
microplásticos son los que se biodegradan mediante la desaminación oxidativa. Ahora tenemos la desaminación oxidativa. En este proceso de la desaminación oxidativa ya no tenemos el proceso redox, por lo tanto no está presente el ácido oxidado o más reducido. Estos son procesos un poco más específicos. Por ejemplo, es el caso del ácido aspartico por acción de la aspartasa, genera el ácido fumárico. Pero lo importante es que en ese proceso se está liberando amoníaco. Este proceso se desarrolla normalmente en las plantas y en muchas bacterias. La desaminación deshidratante es un otro proceso en el cual permite la eliminación del grupo amino de los aminoácidos en forma de amoníaco. Esta desaminación deshidratante obviamente enzimas del tipo deshidratasa, que son especialistas en eliminar agua. Entonces, este tipo de procesos es prácticamente propio para algunos tipos de aminoácidos. Es el caso de la serina, la tirosina, que se biodegradan mediante la desaminación deshidratante. También es importante porque muchas plantas a nivel de los órganos vegetales desarrollan este tipo de degradación. Aquí tenemos lo que viene a ser entonces un proceso de deshidratación. Tenemos la serina, tenemos la enzima deshidratasa que elimina agua formando una estructura intermedia, luego vuelve a fijar el agua para formar el piruvato y en ese interín de reacciones lo que nos interesa es que el nitrógeno está eliminando en forma de amonio al medio. La transaminación es una suerte de desaminación, pero a diferencia de los tres anteriores ya explicados, la transaminación toma el grupo amino de uno de los aminoácidos y lo fija de manera inmediata a un cetoácido. Los tres anteriores mecanismos se caracterizaban porque el grupo amino se dejaba al medio en forma de amoníaco, mientras que la transaminación no. La transaminación permite fijar de manera inmediata el grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. Esto es importante fundamentalmente para la síntesis de los nuevos aminoácidos. Utiliza las enzimas transaminasas que se encuentran en la fracción soluble del citoplasma, como también se encuentran en la mitocondria. Requiere el proceso de transaminación de una u otra estructura, como es el fosfato de piridoxal. En este cuadro, en esta lámina, podemos ver el fosfato de piridoxal que se puede generar mediante la reacción de la piridoxina, que es derivado de la vitamina B6, el cual va a dar origen a este fosfato de piridoxal. Entonces, este fosfato de piridoxal, esta estructura química, va a ser un coadyuvante para que un cetoácido, como es el alfa-cetoglutarato y una enzima cualquiera fuera, produzca la reacción. Entonces, lo que estamos viendo es fundamentalmente el grupo amino de este aminoácido, el cual va a perder o lo va a ceder, si ustedes quieren, y se va a fijar a un cetoácido, como vemos acá. Quiere decir que este cetoácido ahora ya tiene presente el grupo amino. Y este aminoácido que tenía el grupo amino como grupo funcional, ahora se transforma en un nuevo cetoácido. Entonces, la transaminación es eliminar el grupo amino de un aminoácido para luego fijarlo a un cetoácido, dando origen entonces a un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido, sin necesidad de dejar el nitrógeno del grupo amino al medio, como ocurría en los procesos anteriormente indicados. Es otro ejemplo también donde tenemos el alfa-cetoglutarato y la alanina. La alanina tiene el grupo amino, entonces en un proceso de transaminación pierde la alanina su grupo amino. Esto puede en algún caso también producir la secreción de urea, patologías fundamentalmente modificando los pHs. Entonces acá tenemos un esquema en el cual a nivel hepático se va a sintetizar la urea, tomando en cuenta los nitrógenos que generan la biodegradación de los aminoácidos, y dióxido de carbono de por medio permite la síntesis
ciclo de la urea es un ciclo muy similar a aquel que corresponde al ciclo de Krebs, o significa que es el segundo ciclo de Krebs. Entonces se da normalmente a partir de algunos metabolitos que se generan, como es la alanina, el glutamato, el nitrógeno presente, van a generar y sintetizar la urea. Además, la glutamina y la alanina se va a generar producto del ejercicio muscular intenso que se tiene. Este es un ciclo de la urea, cual está relacionado a nivel mitocondrial y a nivel del citoplasma. Entonces tenemos, por ejemplo, que la citrulina se va a formar uniéndose con el ácido aspartico, el citosol, con la arginosuccinato. El arginosuccinato genera la arginina, liberando también de manera simultánea el fumarato. La arginina pasará a ornitina, entonces ahí tenemos procesos de hidratación del agua, y ese proceso ya permite la síntesis y la presencia de la urea. La ornitina nuevamente se transforma en citrulina por el carbonato de fosfato, que es un componente importante que se encuentra a nivel de la matriz mitocondrial, que es el resultado prácticamente de dióxido de carbono y amoníaco que se encuentra. Entonces las reacciones de la urea Ya está. Listo, chicos, entonces hasta aquí va a ser la clase de hoy. No se olviden un poquito de esto del ciclo de la urea que les traté de explicar en antes. Y el metabolismo de las proteínas, ¿cierto? La transaminación, la transaminación de la que hablamos, pérdida o ganancia, la descarboxilación, también la desaminación. Estos tres procesos son los más importantes dentro del metabolismo de las proteínas. Y dentro de esos metabolismos que hay, también tenemos lo que es el ciclo de la urea. ¿Listo? Cómo se llega a eliminar al final estos grupos nitrógenos que nos van sobrando después de que se han ido utilizando nuestros aminoácidos dentro de cada célula. ¿Listo? Listo, chicos, entonces a la siguiente clase nos vemos. No se olviden de enviar sus diapositivas, los que faltan, para terminar ya con esas notas. ¿Listo? Y los que les falta también enviar sus monografías, que se también envían diapositivas también. ¿Alguna duda, consulta, chicos, antes de culminar? ¿Todo bien? Listo, chicos, entonces culminamos hasta aquí con todos. Pongan su asistencia, no se olviden. Ya, la tarea de hoy, como nos dice Xiomara, va a ser la misma la de antes. Hacer el mapa conceptual resumen, hacer el metabolismo, tipos de metabolismo que hay en las proteínas y cómo se da el proceso de digestión en las proteínas. ¿Listo? Y la primera pregunta que les dije en la mañana de lo que es, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Y adicionalmente de cada aminoácido esencial me van a poner para qué nos sirve, cuál es su función. ¿Listo? Esa va a ser la tarea de hoy, chicos. Más ratito, en la tarde lo estoy subiendo a la plataforma recién para que puedan ir subiendo sus tareas. Pero esas van a ser las preguntas o la tarea para que ustedes la puedan ir haciendo y en la tarde la van subiendo. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Cuídense, como siempre les digo, protéjanse y usen sus mascarillas cuando salen a la calle, así sea a la esquina o a la tienda. ¿Listo? Nos vemos, chicos. Hasta luego, Miss.